SER Podcast. Dos meses después de la cumbre de Alaska, de la que no salió ningún resultado, Trump y Putin han acordado volver a verse en una reunión en Budapest. Todavía no hay fecha, pero ese encuentro es lo que sale de una conversación que han mantenido ambos mandatarios esta tarde. Una conversación larga y productiva, según Donald Trump, que mañana va a recibir al ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Victoria García, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Ha sido una conversación buena y productiva, dicen los portavoces de ambos dirigentes. Dmitriev, el ruso, también se pronuncia en esos mismos términos. Los americanos añaden que a nivel bilateral se están haciendo progresos, pero Trump en su red social aclaraba que habían pasado buena parte de las 2 horas de conversación hablando de asuntos comerciales varios. La portavoz de la Casa Blanca es Catherine Levitt. Duró más de 2 horas, ha sido una charla muy cordial, se han establecido bases para próximos encuentros y es que dicen que habrá uno la próxima semana con funcionarios de alto nivel que derivará en otro de Trump y Putin, ese que tú decías más adelante, si hay avances. La charla se produce justo un día antes de que se reúna Trump con Zelensky en la Casa Blanca. El presidente ucraniano viene a pedirle misiles Tomahawks de largo alcance que llevaría la guerra de Rusia en Ucrania a otro nivel. Gracias, Vicky. Un saludo. Y van a seguir descargando tormentas aisladas en el interior y en el Mediterráneo. Jordi Carbó, muy buenas. Buenas tardes. Una situación mañana pues muy parecida a la de hoy. Ahora mismo, por ejemplo, hay varias tormentas. Afectan pocas poblaciones, pero ahí donde descargan lo hacen con intensidad. Especial atención las inmediatas horas en provincias como Cuenca, también Albacete o el interior de la Comunidad Valenciana, así como Baleares y la costa catalana. Mañana en la mayor parte del país sol, durante la tarde un poco de calor y de nuevo estas tormentas del interior y el litoral mediterráneo. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, muy buenas. Buenas tardes. Carlos Alcaraz está reapareciendo en el torneo de los 6 Reyes de Arabia, a punto de meterse en la final. Derrota al norteamericano Fritz por 6-4 en el primer set y 5-2 en el segundo. También está jugando el Barça en la Euroliga de baloncesto, a punto de perder los azulgrana el partido que disputan en Dubái. Y en fútbol, la noticia de la tarde es la lesión importante de Patrick Guijarro. La jugadora del FC Barcelona tiene una fractura en su pie derecho y va a estar 3 meses de baja. Gracias, Gallego. Y media actualizamos. Arranca hora 25. Mismo guión, pero con 24 horas de diferencia. El juez del Supremo mantiene en libertad a Koldo García, aunque igual que hizo ayer con Ábalos, Koldo también se ha negado a declarar en el Supremo. No ha querido responder sobre su papel como presunto custodio del dinero del exministro, a quien pagaba todo tipo de gastos, como la pensión de sus hijos o el piso de sus amantes. Koldo no ha respondido a las preguntas y el magistrado considera que el riesgo de fuga no se puede descartar, pero tampoco es lo suficientemente fuerte como para mandarlo a prisión preventiva. De hecho, tampoco la Fiscalía ha pedido su ingreso. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes. El juez ve evidente que los indicios contra Koldo García se han consolidado y aunque razona que podría tener dinero oculto o vínculos en otros países, pone en la balanza que el asesor está en libertad desde febrero de 2024 y sigue a disposición de la justicia. Por eso descarta que haya un riesgo de fuga suficiente como para enviarle a prisión, como pedían las acusaciones populares, y tampoco ve un peligro real de que pueda ya destruir ninguna prueba. Todo después de que Koldo García optase hoy por no declarar. El fiscal, de hecho, le ha reprochado en la sala su locuacidad con la prensa frente a sus silencios en el Supremo. El asesor alegaba esta vez que no puede comparecer sin tener los teléfonos de los que salen los audios que le incriminan, unos terminales que aún está analizando la UCO y que por eso no se le han devuelto. Su defensa pedía dejar las medidas cautelares como están, que es lo que ha ocurrido, aunque él iba preparado. Llegó al Supremo con 1/4 de hora de antelación, cargando una mochila con una muda y 4 cosas por lo que pudiera pasar. Y lo que ha pasado es que, como Ábalos, Koldo García se ha quedado como estaba. Pues lo cierto es que este auto de Koldo va a traer menos con la política que el de ayer, donde el juez hablaba del estupor que le produce que Ábalos siga siendo diputado pese a los indicios delictivos en su contra. El magistrado pedía al Congreso una reflexión y eso ha calentado el debate. Feijóo, por ejemplo, dice que comparte ese estupor y el Gobierno lo que pide es respetar la división de poderes. Sara Selva. Ayer fue la mesa del Congreso la que mostró su malestar ante la recomendación del juez. Hoy lo ha hecho también el Gobierno. Yo creo que cada poder tiene que intervenir en su ámbito. Y el PSOE. Ya vale de estas críticas que lo que hacen es ver que hay jueces que no respetan. Con Patxi López diciendo que hay jueces que no respetan la separación de poderes. Recuerda al Partido Socialista lo que ya dijo ayer la mesa, que el Poder Judicial se encarga de hacer cumplir las leyes y no opinar sobre ellas. Hoy el vicepresidente de la Cámara, Gómez de Celis, le ha recordado al juez Puente que para eso están las elecciones. Una manera de vehicularlo,
que es presentarse a unas elecciones. Uno se presenta a unas elecciones, participa en el debate político, propone los cambios legislativos que crea oportunos. Feijóo, en cambio... La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto, del auto. Cree que el análisis que hace el juez en el auto, mostrando su estupor, es correcto. Y el PP ha terminado hoy de deshojar la margarita. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado dentro de 2 semanas. Va a ser concretamente el 30 de octubre a las 9 de la mañana. Por tanto, los populares por fin han puesto fecha a esa comparecencia. Pero, Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Pero seguimos sin saber cuál de sus senadores va a interrogar al presidente del Gobierno. No, el PP no da el nombre todavía. Fuentes del partido reconocen que es una tarea compleja porque Sánchez es un buen parlamentario. Alicia García, la portavoz del PP en la Cámara Alta, dice: Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado con luz y taquígrafos. Aquí, frente a toda España, deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. Desde el Gobierno critican la fecha escogida por el PP, es el día siguiente del aniversario de la Dana, y los socialistas dicen que los populares solo quieren tapar las vergüenzas de Mazón. Creen que el movimiento es una bajeza moral. El día 29, de hecho, se va a celebrar el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Va a ser en Valencia, va a estar presidido por los Reyes, contará con la presencia, entre otros, de Pedro Sánchez, de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. Y es esta asistencia, la de Mazón, la que ha incomodado a algunas víctimas. Bueno, incómodo se queda muy corto. Nos parece muy ingrato que vaya. Rosa Álvarez dirige una de las asociaciones mayoritarias de víctimas y pide a Mazón que no acuda al acto. La escuchamos en declaraciones a La Sera, Radio Valencia. La Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, 21 de octubre, no queremos que vaya Carlos Mazón porque no sería muy congruente que quisiéramos que viniera cuando le estamos solicitando a toda hora su dimisión y que se ponga a disposición judicial. Aparte, consideramos que es el máximo responsable de la muerte de nuestros fallecidos, con lo cual taxativamente no queremos que vaya. Pero es que además de este pronunciamiento público, hay víctimas que a título individual están escribiendo a la delegación del Gobierno, que es quien organiza este acto, pidiéndole que tampoco acuda Mazón. Y más allá de esto, en el Parlamento Autonómico la oposición ha cargado hoy contra el presidente por la lista de llamadas del día 29, la lista que entregó a la Comisión de Investigación de la Dana. Isa. Lista hecha a mano por su gobierno, no es una factura ni un registro de llamadas, y encima solo aparecen las llamadas que a Mazón le interesan. Por ejemplo, se omiten las que el presidente no le cogió a su consejera de emergencias en lo peor de la emergencia. Lo que sí sale en ese listado es que Mazón habló por teléfono con Feijóo a las 9:27 de la noche, cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto. Claro, cosa que sorprende bastante porque Feijóo dijo los días siguientes a la tragedia que Mazón le estuvo informando en tiempo real. Ahora sabemos que por teléfono desde luego que no, porque insistimos, la primera llamada la mantuvieron a las 9:30. José Muñoz, portavoz de los socialistas. ¿Con usted ya? ¿Qué le ha dicho Feijóo después de que le haya dejado delante de toda España como un mentiroso? Después de haberlo dejado en ridículo delante de toda España. Hoy sabemos que tanto usted como Feijóo comparten una misma condición. Tanto Feijóo como usted son dos mentirosos. ¿Y qué ha hecho Mazón ante estas acusaciones? Pues ha empezado a tirar del caso Koldo, de las encuestas o de esto. Señor Muñoz, muy buenos días. Es mi primera intervención después del hecho aquí en las Cortes Valencianas y no quiero que haya ningún género de duda. En nombre de la libertad y en nombre de la convivencia, como presidente de la Generalitat, quiero felicitar públicamente al nuevo Nobel de la Paz, María Corina Machado. Bueno, hemos preguntado, Mazón no ha contestado a esto, sí que hemos preguntado a Génova, que nos dicen que es incompatible, que es compatible estar informado en tiempo real con el hecho de que la primera llamada fuera a las 9:30. Eso sí, lo que no nos aclaran es, por ejemplo, si hubo intercambio de WhatsApps. Dicen que las comunicaciones de Feijóo no las controlan. Pero es que atención, porque también nos comentan que hablaron por teléfono cuando Mazón ya tenía toda la información, es decir, cuando ya había estado en el CECOPI. Pero claro, hay que tener presente que la alerta se mandó 1 hora antes. Por lo tanto, decir esto es tanto como asumir que hasta esa hora, hasta las 9:30, el presidente valenciano no dispuso de toda la información. Y sobre el despropósito de gestión que fue el día de la Dana, la Guardia Civil ha entregado a la jueza conversaciones entre el Centro de Emergencias de la Generalitat y el Consorcio Provincial de Bomberos, Isa. Conversaciones que muestran la sorpresa de uno de los responsables de los bomberos cuando el Gobierno autonómico les pidió a mediodía que fueran a vigilar el Barranco del Pollo, que más tarde causaría la mayor parte de las víctimas. Este sargento de los bomberos preguntó que para qué querían movilizarlos, que si era para justificar el trabajo. Finalmente los bomberos fueron al barranco, pero se retiraron
anunciaron un poco antes de las 3 de la tarde. Una decisión fatal de la que nadie se hace cargo. Decisión fatal, decimos, porque la Generalitat se quedó así ciega en un punto clave de aquella tragedia. Y en clave internacional, el gobierno de Israel dice ahora que probablemente abrirá el paso fronterizo entre Gaza y Egipto, el paso de Rafah, este mismo domingo. Llevan toda la semana retrasando ese momento y ahora el ministro de Exteriores israelí dice que aún tardarán 3 días, que están haciendo los preparativos. Ese paso es fundamental para que entre ayuda humanitaria que necesitan los gazatíes, pero señalan medios israelíes que cuando se abra el domingo solo será para el paso de personas, no para el paso de mercancías. Todo esto mientras Estados Unidos acerca a Venezuela sus helicópteros militares. Cuenta esta tarde el Washington Post que una unidad de élite del ejército estadounidense ha volado a menos de 150 kilómetros de las costas de ese país. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es un ejercicio más de provocación, un día después de saber que Trump ha autorizado a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas ahí. Sí, Estados Unidos estira el chicle, va escalando la tensión día a día con Venezuela. La portavoz de la Casa Blanca acaba de decir además que Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo. Insiste en esto en la misma tarde en la que el Washington Post publica que el Pentágono ha sobrevolado sus unidades de élite aéreas a 145 kilómetros de las costas de Venezuela. Son ejercicios de entrenamiento sobre el Caribe que podrían servir como preparación a un conflicto armado con narcotraficantes. Esto es lo que dice un funcionario de Estados Unidos citado por el periódico. El chavismo está en alerta ante todo este escenario. Maduro ha respondido así a esa autorización para operaciones encubiertas de la CIA. Listen to me. Not war, jet speeds, no a los golpes de Estado dados por la CIA. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Trump no quiso anoche responder a si el objetivo de estas operaciones son acabar con Maduro. A todo esto se le suma además la oleada de ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas venezolanas. Van en total 5 ataques y 27 muertos. Y escuchen este caso porque es terrible. En Bruselas, un jurado popular ha declarado culpable al joven que asesinó a Teresa Rodríguez, que es una chica de Valladolid de solo 23 años que vivía en la capital belga. Él era su ex y le dio 153 puñaladas. En el Palacio de Justicias de ahí, de Bruselas, está el corresponsal de la SER, Enrique García Pozo. A la espera de conocer las penas, el jurado popular ha declarado esta tarde culpable de asesinato premeditado con arma blanca a César por asesinar a su expareja Teresa Rodríguez, de 23 años. Ambos eran de Valladolid. Él era guardia civil en práctica. Se ha explicado ante el jurado popular que vino a Bruselas para intentar salvar su relación. Ella residía en ese momento en un apartamento del centro de la capital belga. Fue ahí donde le asestó 153 puñaladas y luego intentó tirarse con ella por la ventana. Detenido la misma noche de los hechos, el 27 de octubre de 2022, ha estado en prisión preventiva en 2 centros penitenciarios de Bruselas. Mañana viernes el jurado popular escuchará las penas propuestas por la Fiscalía y por las defensas y volverá a retirarse para decidir la condena. Y en Cataluña, la violación salvaje de una chica con discapacidad en Rubí se va a saldar con penas mínimas después de que los 6 acusados hayan llegado a un acuerdo con la víctima. Ella quería ahorrarse más dolor, quería evitar un juicio y quería evitar tener que revivir todo aquello que pasó. Así que ha llegado a un acuerdo con estos 6 hombres que se enfrentaban a penas de hasta 60 años, pero que ahora, tras este pacto, han sido condenados a penas de entre 2 y 10 años de cárcel. Barcelona, Martí Ulibe. El juez ha dictado sentencia después de que los acusados hayan admitido los hechos, se hayan comprometido a pagar 30.000 euros a la víctima y hayan aceptado el acuerdo. Se trata de jóvenes que tenían entre 19 y 26 años en 2022, la noche de San Esteban, cuando se aprovecharon de una chica con discapacidad psíquica que además era pareja de uno de los condenados. Esa noche él fue a buscarla en coche para dar una vuelta, pero acabó llevándosela a una nave industrial abandonada en Rubí, cerca de Barcelona, donde se había citado con 5 amigos para violarla. Ella se negó a mantener relaciones, pero el novio le dijo que era Navidad y que tenía que cumplir. Y mientras ella lloraba, los 6 le hicieron tocamientos, besos y finalmente la violaron. La Fiscalía pedía inicialmente hasta 60 años de prisión para cada uno, pero con el acuerdo el tribunal condena a 10 años a 2 de ellos, a 9 años a otros 2 y solo 2 años que no tendrán que cumplir a los que no llegaron a penetrar a la víctima, pero que permitieron que los demás lo hicieran. ¿Y en Andalucía?
Ahí la Junta lleva a la Fiscalía el suicidio de una niña de 14 años que había denunciado acoso escolar en su colegio, un centro concertado de Sevilla. La Consejería de Educación ha comprobado que la dirección del centro no activó el protocolo de acoso, pese a que la madre les había dicho que la menor sufría bullying por parte de un grupo de compañeras. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. La Junta pone en manos de la Fiscalía toda la información que ha reunido sobre este supuesto caso de acoso escolar que ha terminado con el suicidio de una niña de 14 años. La chica acabó con su vida el martes al volver de clase. Su colegio concertado, el de las irlandesas de Loreto de Sevilla, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, aunque estaba obligado por la normativa, según ha constatado la Consejería de Desarrollo Educativo. Los padres de la víctima habían denunciado en varias ocasiones que su hija estaba sufriendo bullying. La Consejería abre también un expediente administrativo para depurar responsabilidades. Carmen Castillo es la consejera. No nos consta que el centro hubiera iniciado los protocolos correspondientes, tanto de acoso escolar como de prevención de conducta autolítica, a pesar de que al parecer había indicios de que eran necesarios esos protocolos. El centro se ha limitado a decir que su prioridad es atender al alumnado y a la familia. Y lo hemos adelantado en la SER, la Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato y su marido por el caso Numaria. La actriz llegó al juicio afrontando 32 años de cárcel, pero el tribunal compró el argumento de Duato, que ella no sabía que el despacho de abogados que le llevaba los derechos de imagen defraudaba impuestos. La abogacía sostiene lo contrario y, de hecho, acusa al tribunal de tratar con paternalismo a Ana Duato como si fuera, pues, una simple actriz sin autonomía o capacidad de decisión sobre su dinero. Pedro Jiménez. La Abogacía del Estado, que defiende los intereses de la agencia tributaria, ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a Ana Duato y a su marido de los delitos fiscales de los que les acusaban en el marco del caso Numaria. El recurso sostiene que el tribunal la trató con paternalismo y una benevolencia que califica de irracional. Fernando Peña, el jefe del despacho que llevaba a la actriz, fue condenado a 80 años de cárcel. Entre los condenados estaba también el coprotagonista de Cuéntame, Imanol Arias, que alcanzó un pacto con las acusaciones y asumió una pena de 2 años y 2 meses de cárcel por 5 delitos fiscales. Duato optó por plantar batalla en el juicio bajo la premisa de que ella, como su marido, habían acudido a un despacho fiscalista con un experto al frente y que desconocía que estuviera cometiendo ilegalidad alguna. Se trataba de gestionar sus derechos de imagen de modo que se generase una renta vitalicia y consiguió ser absuelta. Hora 25. Con Pablo Tallón. Los 5 sentidos pa' que no se rompan esta plaza. Corazón partido no se arregla buscando otra casa. Bueno, esta que escuchan es Valeria Castro, lo están oyendo, canta como Los Ángeles, pero resulta que ha anunciado que se aparta de los escenarios durante un tiempo después del acoso lamentable que ha sufrido en redes sociales tras su actuación de esta semana en Operación Triunfo. La cantante, hombre, tuvo un mal día, como lo puede tener cualquiera, y ha soportado un machaque terrible a través de las redes, que además ha producido en una época complicada para la artista a nivel personal. Ahora, como decimos, ha decidido parar para recuperarse física y mentalmente, y lo ha hecho aconsejada por expertos. Mariola Lourido. Esto es lo que debió de sentir Valeria Castro, es lo que pasa cuando recibes un aluvión de críticas. El cerebro activa las mismas áreas que ante una amenaza física. El sistema nervioso se dispara, aparece la hipervigilancia y la sensación de peligro. Absolutamente nadie está preparado para recibir miles de opiniones sobre su persona en cuestiones de horas. Es brutal. La psicóloga Elena Dapra explica que afrontar esa exposición requiere una estructura emocional sólida y poner límites, y no hay que aguantarlo, tampoco situaciones estresantes. Parar a tiempo es un acto de inteligencia emocional, no de debilidad, todo lo contrario, es un acto de valentía. El cuerpo y la mente suelen avisar mucho antes del colapso. Y si no frenas a tiempo, llega la ansiedad y la depresión. Lo que ve cada día en la consulta es la sobreexposición en Instagram y TikTok. Cuando el valor personal lo medimos a través de los likes o de seguidores, la autoestima se vuelve completamente frágil y dependiente de la validación externa. La conexión con la realidad es lo que sostiene el bienestar psicológico, por eso dice hay que usar las redes, no vivir a través de ellas. Y nos vamos a ir hasta Euskadi porque está ya en marcha la gala por el centenario de Radio San Sebastián, emisora histórica de la serie, de hecho, la más veterana de esa comunidad. Y por si eso no fuera bastante, la gala la presenta alguien que quizás le suene un tal Aimar Bretos. Allí en el auditorio Cursal de Donostia está Aisha Sánchez, Arratsaldeon. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos vivido aquí en este auditorio en momentos muy emotivos esta noche, como este con el Orfeón Donostiarra.
este encuentro en el que nos hemos trasladado a épocas tan memorables como las de Elena Francis y charlado con la inteligencia artificial del futuro y Juan Carlos Ortega. Antes, palabras de agradecimiento y de memoria de Óscar Telle, director de Radio San Sebastián, y Ramón Gabilondo. Celebrar 100 años de Radio San Sebastián no es solo rendir homenaje a una emisora centenaria, es reconocer una historia compartida, escrita entre todos. Las personas que generación tras generación nos han escuchado y han hecho de esta casa su casa. Un comando de ETA entró en Radio San Sebastián en el año 1979. Su intención era poner una cinta de cassette, que es lo que había entonces, con una proclama en contra del referéndum. Pero casualmente, aquel día no estaba yo en hora 25. Bueno, pues una cita sonora con actuaciones de Alex Ubago, Mikel Erenchun en un auditorio repleto. Hoy, como decía Iñaki Gabilondo en su mensaje, San Sebastián se viste de gala para celebrar más que un cumpleaños, un aniversario de bodas con los oyentes. Pues felicidades a todos los compañeros y ustedes, si quieren recuperar la gala, podrán hacerlo en cadenaser.com. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk. El juez dice que siente estupor porque el ex Ábalos, encausado ante el Supremo, conserva aún la condición de diputado. El estupor viene del verbo latino stupeo, quedarse asombrado, atónito. Es un sentimiento muy normal quizá para cualquiera, pero que un juez imparcial no debe formular en una resolución, porque supone criticar el reglamento del Congreso y eso implica erosionar la independencia de otro poder del Estado, el legislativo. Es en igual sentido una estupidez, palabra que también deriva del stupeo latino y que también denota una torpeza que asombra a los partidarios del Estado de Derecho y, por tanto, de la separación de poderes, de su no injerencia mutua, requisito indispensable de la democracia. También es otra estupidez que el estupor del juez lo comparta un dirigente político actualmente líder de la oposición. Si el hecho era tan asombroso, ¿por qué no ha hecho nada al respecto durante meses, desde que al ex Ábalos se le ha empezado a enjuiciar? ¿Por qué no ha propuesto él sí modificar el reglamento del Congreso? Todo esto tiene efectos estupefacientes, adjetivo con origen en el mismo verbo latino stupeo, estupefacientes para muchos ciudadanos, en el sentido de que el asombro produce a veces una reacción de parálisis por aburrimiento, como las drogas que adormecen la mente. Es el descenso al estadio del estupefacto que tanto nos acecha al personal. Sería estupendo que pudiéramos calificar refriegas de tan baja calidad con otra palabra española, también derivada del famoso verbo estupeo, que denota admiración y designa lo elogiable, a saber, estupendo. Pero también hay otra peor, que comparte la misma raíz, estupro, concepto referido a los atentados contra el honor o a conductas de violación sexual. Ya ven, la etimología, el origen de las palabras, también sirve para despertarnos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.